Mi hijo me habló sin mirarme a los ojos. A partir de ahora, papá, el banco va a transferir tu jubilación directamente a mi cuenta, dijo mientras revisaba su teléfono. No necesitas dinero. Con un rincón para terminar tus días, te basta. La cuchara que tenía en la mano cayó al suelo. El golpe del metal contra la baldosa me sonó como un disparo en mitad de la cocina. Intenté responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, ásperas, inutilizables. David ni siquiera levantó la vista. Continuó deslizándola por la pantalla del móvil como si hablara con un desconocido, no con el hombre que lo crió solo durante 30 años. Y yo, por primera vez en mis 77 años, sentí que mi propio hijo había borrado mi existencia de su vida sin un gesto, sin un remordimiento, sin una duda. Tragué saliva, recogí la cuchara y volví a ponerme de pie frente a la encimera. El guiso de lentejas seguía burbujeando, pero el aroma, que siempre me había reconfortado, ahora me revolvía el estómago. Mi casa, ese viejo piso, en el barrio de La Rondilla, en Valladolid, me resultó de pronto ajena, como si la hubiera heredado de un desconocido. Esa noche, cuando el reloj marcó las 11, me quedé sentado en la oscuridad del comedor. El silencio pesaba más que los años. A lo lejos se escuchaba la risa de Patricia, mi nuera, en el dormitorio. Aquella mujer había conseguido lo que ni la pobreza ni la viudez lograron: arrancar de mi hijo cualquier rastro de compasión. Desde que se casaron, todo cambió. La casa, que un día fue refugio, se convirtió en prisión. Cuando escucho a Patricia reír, aún recuerdo la primera vez que la vi. Era joven, bonita, educada, pero tenía esa sonrisa que no llega a los ojos. Su hijo tiene un corazón enorme, don Ramón, me dijo aquella tarde mientras yo servía café. No imaginaba que años después sería ella quien se lo vaciaría por completo. Pero antes de continuar, quiero invitarte a algo importante. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntanos desde qué ciudad de España nos estás viendo. Así apoyas estas historias que tanto significan para muchos. Continuemos. Aquella noche no encendí la luz del dormitorio. El aire olía a humedad y a pasado. En mi mesilla estaba la fotografía de David, con 8 años, sin dientes, abrazado al perro mestizo que rescatamos juntos. Él era mi vida. Trabajé casi 5 décadas como carpintero, levantándome antes del amanecer y renunciando a todo lujo para darle un futuro digno. Y ahora ni siquiera me llamaba papá. Solo decía Ramón, como si fuera un viejo vecino molesto. Las lágrimas me picaron, pero no dejé que cayeran. A esta edad, uno aprende que llorar no arregla nada cuando la herida ya está abierta. A la mañana siguiente, Patricia me esperaba en la cocina. Sonreía con esa dulzura envenenada tan suya. Ramón, dijo mientras removía su café, no te lo tomes a mal. David solo quiere ayudarte. ¿Ayudarme quitándome mi dinero?, pregunté con calma. Es por tu bien. A tu edad ya no necesitas tanto. Además, los trámites del banco son complicados para ti. Cada palabra era un cuchillo. No te preocupes, Patricia, respondí sin alterarme. No me ofendo. Ella sonrió, creyendo que me había domado. Pero no sabía que, detrás de esa serenidad, había algo nuevo y desconocido para ellos: determinación. Durante el día fingí normalidad. Hice mi cama, barrí el pasillo, cociné. Pero mientras lavaba los platos, una idea empezó a tomar forma, pequeña, pero firme. No iba a llorar, no iba a suplicar, no iba a discutir. Simplemente iba a hacer algo que jamás imaginarían. Fui hasta mi habitación y abrí el viejo armario. En el fondo, entre unas sábanas dobladas y un mantel heredado de mi madre, reposaba una caja de hojalata. Dentro guardaba objetos que nadie recordaba: cartas, fotos antiguas, llaves de un piso olvidado
y un documento que llevaba años esperando el momento adecuado para salir a la luz. Un documento que cambiaría todo. Dentro de la caja de hojalata, entre cartas amarillentas y fotos dobladas, encontré un pequeño frasco transparente. Lo había guardado por costumbre, sin intención alguna. Era un resto de los tiempos en que limpiaba el colegio donde trabajé como carpintero de mantenimiento. En la etiqueta apenas se leía ya, limpiador concentrado, nada más. Lo sostuve contra la luz. No tenía un propósito todavía, pero sabía que aquella noche lo encontraría. Cuando cayó la tarde, preparé la cena como siempre. Arroz, un estofado de ternera y un trozo de pan que había comprado esa mañana en la panadería de la esquina. David llegó del trabajo con ese gesto distante que llevaba meses clavado en su rostro. ¿Has hecho ya los trámites del banco?, preguntó sin saludar. Sí, mentí. Ya está todo hecho. Perfecto, respondió sirviéndose una copa de vino. Mañana Patricia y yo hablaremos con el gerente para dejarlo cerrado. Asentí sin decir una palabra. Durante la cena no hubo conversación, solo el ruido de los cubiertos y la televisión del fondo. Cuando terminaron, se retiraron al dormitorio sin mirar atrás. Yo me quedé recogiendo los platos y limpiando la mesa, igual que cada noche. A medianoche me levanté. El reloj marcaba las 12 en punto y el silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Fui a la cocina, abrí el frigorífico y me quedé mirando su interior iluminado. En la bandeja central coloqué un plato cubierto con papel de aluminio. Dentro había preparado el postre favorito de David, flan casero. A su lado dejé una jarra de agua fría. Todo parecía normal, pero en el fondo del frigorífico, bajo una envoltura de plástico, escondí los documentos del banco, las copias de los formularios que mi hijo había falsificado para desviar mi pensión a su cuenta. Los había recuperado esa tarde cuando Patricia los dejó sobre la mesa, sin sospechar que yo reconocería mi firma adulterada. Ahora descansaban dentro de una bolsa llena de agua, ya transformada en un bloque de hielo. Sabía que, al día siguiente, David los buscaría pensando que todo seguía bajo control. Esa noche dormí poco, pero dormí en paz. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el miedo se transformaba en algo distinto. Fuerza. El amanecer llegó con la rutina de siempre. Pasos, puertas cerrándose, olor a café recién hecho. Yo estaba sentado en la cocina cuando David abrió el frigorífico. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Primero un silencio tenso, luego un golpe seco, el ruido del vidrio chocando contra el suelo y finalmente un grito. Un grito tan fuerte que hizo vibrar las paredes. No era de dolor, era de miedo. Patricia corrió desde la habitación. ¿Qué pasa?, chilló. David solo señalaba el frigorífico con las manos temblando. Dentro, sobre la bandeja, los documentos flotaban atrapados en el hielo, perfectamente visibles, con mi firma verdadera al lado de la falsificada. Encima dejé una nota escrita a mano. Nunca subestimes a un padre, aunque sea viejo. Me levanté despacio y lo miré a los ojos. Buenos días, hijo. ¿Quieres que te sirva un café? No respondió. Retrocedió un paso, pálido como una sábana. Yo, por primera vez en muchos años, esbocé una sonrisa tranquila. Me senté junto a la ventana. La mañana estaba fría. Un sol débil apenas iluminaba el pequeño patio interior. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por cansancio. El cansancio de toda una vida, de haberlo dado todo y recibir tan poco. El reflejo en el cristal me devolvió el rostro de un anciano al que casi no reconocía. Cabello blanco, piel marcada, mirada apagada. Y aún así, detrás de esas arrugas todavía vivía el muchacho que soñó con una familia unida, con un hijo que lo respetara, con un hogar donde nadie le robara la dignidad.
La vida no me había dado eso, pero al menos esa mañana recuperé algo que creía perdido para siempre: mi voz. Qué ingenuo fui. A veces me pregunto cómo pude creer que la vida sería tan sencilla. Me casé a los 23 años con Isabel, una mujer de ojos tranquilos y manos que siempre olían a romero. No teníamos nada, solo un cuarto alquilado cerca de la Plaza del Carmen y una radio vieja que chisporroteaba cada vez que intentábamos escuchar las noticias. Pero éramos felices, muy felices. Recuerdo el día en que nació David. Yo estaba temblando como un crío, y cuando por fin lo sostuve, las lágrimas me cayeron sobre su manta como una promesa. Una promesa de cuidarlos, de protegerlos, de no fallarles nunca. Cumplí mientras me alcanzó la fuerza. Trabajé como carpintero en talleres de todo Valladolid. Pasé inviernos enteros arreglando puertas, lijando ventanas y cargando tablones bajo la lluvia. Isabel cuidaba de la casa sin quejarse jamás. Pero la felicidad dura lo que dura. Un día, en una obra en Zaratán, un andamio cedió. Isabel se quedó viuda con solo 34 años, y yo me convertí en padre y madre al mismo tiempo. David tenía apenas 9 cuando el mundo se nos vino encima. El antes olía a pan recién hecho, a domingos con tortilla en el campo grande, a risas que resonaban por el pasillo. El después olía a facturas vencidas, a fundas de almohada manchadas de lágrimas, a noches sin dormir. Yo trabajaba de sol a sol, mañanas en un taller, tardes instalando cocinas, noches reparando muebles en casa para sacar un extra. David era mi motor. Cada vez que lo veía dormir, me decía que todo valía la pena. Un día, cuando tenía unos 12 años, me prometió que algún día me compraría una casa con vistas al río Pisuerga, papá, para que descanses sin escuchar coches. Y claro, yo le creí. La vida con él pasaba rápida. Sus estudios, sus juegos en la calle, sus primeros amigos. Si algún día me faltaba el dinero para su material escolar, me quedaba sin comer. Pero él jamás lo supo. Una noche llegué descalzo al portal de casa porque los zapatos se me habían roto en mitad del camino. No quería ensuciar el suelo recién fregado del taller donde trabajaba y terminé caminando así hasta la acera. Nadie se enteró, solo David, que me abrazó con tanta fuerza que pensé que nunca me soltaría. No sé cuándo empezó a cambiar. Quizá cuando consiguió su primer trabajo serio. Dejó de mirarme con el cariño de antes. Comenzó a evitar mis consejos, a responderme con un tono que no reconocía. Yo, ingenuo, pensaba que era parte de crecer, pero no era eso. Era orgullo, era vergüenza, era distancia. El golpe más duro me lo dio en su boda. Patricia se veía radiante, eso no lo niego. Pero cuando el sacerdote pidió que agradeciera a sus padres, David solo miró a la madre de su esposa. Ni una palabra para mí, ni un gesto, como si yo no hubiera existido. Durante la fiesta me sentaron en una mesa al fondo, casi junto a la puerta. Cuando se despidió, Patricia me abrazó fingiendo afecto y me susurró: «No se preocupe, don Ramón, ahora lo cuidaremos nosotros. Usted ya ha hecho bastante. Usted ya ha hecho bastante». Aquellas palabras me desgarraron. Después vinieron los años de silencio. David solo llamaba para pedirme dinero o para saber si podía vender alguna de las herramientas que habían sido mías y de su madre. Yo siempre decía que sí. Pensaba, qué absurdo, que así recuperaría su cariño. Más tarde, cuando vendieron su piso, fue Patricia quien propuso mudarse conmigo. Yo, ciego de esperanza, acepté. Pensé que recuperaríamos algo, pero lo que hicieron fue instalarse como dueños. Cambiaron mis muebles, tiraron mis cosas, redujeron mi casa a una pensión barata donde yo sobraba. El primer mes aún cocinaba para los 3. Luego me prohibieron usar la cocina para no estorbar. A veces me dejaban un plato frío en la mesa,
Y cuando protesté, David me dijo, «No seas exagerado, papá. Ya no estás para moverte como antes, como si la vejez fuera una culpa, como si mi vida ya no valiera nada». Y yo, hasta entonces, seguía sin entenderlo. Hasta entonces. Esa fue mi vida durante años. Silencio, resignación, obediencia. Un camino que se volvió cada vez más angosto, hasta aquella mañana en que mi hijo decidió quitarme la jubilación, como si mis décadas de trabajo fueran un estorbo. Ese instante, esa frase suya dicha sin mirarme, abrió una grieta dentro de mí. Algo que llevaba dormido demasiado tiempo despertó de golpe, y la herida se convirtió en fuego. Desde aquella noche del frigorífico, he sentido algo extraño, casi inquietante, una calma nueva. Ya no lloro por lo que perdí, sino por aquello que estoy a punto de recuperar. Mi dignidad. El viejo Ramón, el que mendigaba cariño, murió el mismo día que David abrió la puerta del congelador. Lo que queda ahora es otra versión de mí, una que aprendió que el amor no debe doler y que a veces el silencio puede ser más potente que cualquier grito. A veces me miro al espejo y me digo en voz baja, Ramón, nadie volverá a quitarte lo que es tuyo. Y lo digo sin temblar. Lo digo como quien vuelve a reconocerse después de años de sombra. Porque si algo aprendí después de 77 años, es que no hay traición más dolorosa que la de un hijo que olvida al padre que le enseñó qué era el respeto. Y esa lección, tarde o temprano, pienso devolvérsela. Después de lo del frigorífico, la casa se volvió un campo minado. No había gritos, pero sí miradas que pesaban como piedras. Patricia no me hablaba, y cuando lo hacía era solo para dar órdenes, como si yo fuera un empleado torpe. David fingía calma, aunque cada gesto suyo parecía una amenaza muda. Su rabia hervía bajo la piel, una rabia fría, peligrosa. Una tarde lo escuché hablando por teléfono en el pequeño patio interior. No, no pasa nada, decía. Solo fue un susto. Ya está mayor, pierde la cabeza. Me quedé quieto detrás de la puerta, escuchando cómo mi propio hijo justificaba mi cordura ante un desconocido. Ya está mayor, pierde la cabeza. 4 palabras capaces de borrar una vida entera. 4 palabras que convertían a mi propio hijo en un extraño. Esa misma noche me quitaron las llaves de la casa. Patricia se acercó con ese tono dulce que solo usa para disfrazar la crueldad. Ramón, es mejor así. Últimamente te despistas y dejas la puerta abierta. No queremos accidentes. Accidentes. Así llamaban ahora a mi libertad. A partir de ese momento, mis días se volvieron lentos. Desayunaba solo, con pan duro y café recalentado. Ellos comían en el comedor, riendo, planeando viajes, hablando de una vida de la que yo ya no formaba parte. A veces los oía desde mi cuarto. Sus voces eran como ecos lejanos, recordatorios de que en mi propia casa ya no había espacio para mí. Pasaba las horas mirando por la ventana. Desde allí podía ver el viejo limonero que Isabel y yo plantamos cuando nació David. Aquel árbol había sobrevivido a heladas, sequías y podas brutales. Aún así, seguía dando fruto. Siempre que lo veía, me repetía, si el árbol sigue en pie, yo también puedo hacerlo. Una tarde escuché unos golpes suaves en la reja. Era Elvira, mi vecina de toda la vida. Tenía mi edad y las manos marcadas por los años de trabajar como enfermera. Fue ella quien ayudó a Isabel cuando nació David, y también quien me acompañó el día que murió mi mujer. Ramón, susurró, hace días que no te veo. ¿Estás bien? No puedo hablar mucho, respondí mirando hacia el pasillo. Me quitaron las llaves. Ella me observó en silencio, entendiendo más de lo que dije. Mira el buzón esta noche, murmuró. Te dejaré algo. Cuando la casa se silenció, fui hasta la puerta. En el buzón encontré una pequeña bolsita de tela. Dentro había un móvil antiguo,
de esos con linterna y un papelito doblado, por si necesitas ayuda. Apreté el teléfono contra mi pecho. No recordaba la última vez que alguien había hecho algo tan simple y tan profundamente humano. Los días siguientes fingí obediencia. Sonreía a todo. Sí, Patricia, ya tomé mis pastillas. Sí, David, la estufa está apagada. Me dejé llevar por su falsa compasión hasta que bajaron la guardia. La debilidad se convirtió en mi disfraz, y detrás de él mi mente trabajaba sin descanso. Comencé a usar el teléfono que Elvira me había dejado, solo por las noches, cuando la casa se sumía en silencio. Nos comunicábamos con mensajes breves. ¿Estás bien?, escribía ella. Sí, todo bajo control, respondía yo. Hasta que una noche le pedí algo que me costó escribir. Elvira, necesito un favor. Uno importante. Tardó en contestar, pero lo hizo. Lo que necesites, Ramón, dime. A la mañana siguiente fingí sentirme mal. Me tocaba la cabeza. Caminaba lento por el pasillo, suspirando como si el aire me pesara. Patricia, harta, llamó a David. Tu padre no puede seguir así, le dijo. Si se cae o se desmaya, será culpa nuestra. Pues que no salga de la habitación, respondió él. Que descanse. Y así lo hicieron. Me encerraron. Cerraron la puerta con llave, dejándome una bandeja con comida y un vaso de agua. Es por tu bien, dijeron. No sabían que, sin querer, me hacían un favor. Mi cuarto se convirtió en mi refugio. Allí, donde creían tenerme controlado, empecé a recuperar mi libertad. En la pared del armario, detrás de una tabla suelta, guardaba unos ahorros que Isabel me dejó antes de morir. Monedas antiguas y unos billetes envueltos en papel. Llevaban allí más de 30 años, dormidos, esperando su momento, y había llegado. Por las noches, usaba el teléfono para comunicarme con don Rogelio, un amigo de Isabel y antiguo gerente del banco donde ingresaba mi pensión. Cuando escuchó mi voz, se sorprendió. Ramón, pensé que ya estabas retirado del mundo. Lo estoy, Rogelio, pero necesito tu ayuda. Es sobre mi hijo. ¿Qué ocurre? Solo necesito cambiar la titularidad de mi cuenta. En silencio. Eso no es sencillo. Nada que valga la pena lo es, respondí. Y tú sabes que siempre he sido un hombre de palabra. Rogelio suspiró al otro lado. Está bien, lo haré. Pero ten cuidado. No te preocupes, nadie sospechará nada. Así, noche tras noche, empecé a recuperar lo que era mío. Mientras ellos dormían, yo tejía mi justicia con paciencia. Elvira me traía pequeñas cosas. Un sobre, un formulario, un sello bancario, una copia de un poder notarial. Cada pieza encajaba como un hilo invisible. Cada paso me acercaba más a la verdad y a la revancha. Durante el día, escuchaba a Patricia reír, cuchichear por teléfono, hablar de viajes. Una vez la oí decir, en cuanto vendamos esta casa, nos largamos de aquí. Apreté los dientes. En cuanto vendamos esta casa. Aquella frase bastó para recordarme que su ambición sería su ruina. El encierro duró 3 semanas. Al final, una mañana, David entró con gesto compasivo. ¿Cómo estás, papá? Mejor, hijo, respondí con voz débil. Mucho mejor. Me miró con una mezcla de alivio y lástima. Eso está bien, dijo. Patricia piensa que quizá podrías ir a una residencia para estar más cuidado. Si es lo mejor para vosotros, musité, bajando la mirada. Vi cómo su sonrisa se ensanchaba. Creía haber ganado, y yo sabía que estaba a punto de devolvérselo todo, con intereses. Esa noche, mientras el viento golpeaba las persianas, abrí mi cuaderno y escribí. Me quitaron las llaves, pero no la razón. Me encerraron el cuerpo, pero no el alma. Lo que un hijo roba por ambición, un padre lo recupera con paciencia. Apagué la luz, y por primera vez en mucho tiempo dormí tranquilo. Sabía que muy pronto aquella puerta se abriría,
y que cuando lo hiciera, no sería yo quien siguiera siendo prisionero. El silencio tiene un sonido, y el mío estaba a punto de romperse. El silencio tiene un sonido que solo los viejos entendemos. No es ausencia de ruido, es la presencia de algo que se está gestando. Esa semana, la casa estaba demasiado callada. Ni discusiones, ni risas, ni el sonido de los pasos apresurados de Patricia con sus zapatillas rosadas. Nada, solo silencio. David y Patricia hablaban en susurros, cerraban puertas, se quedaban despiertos hasta tarde. Yo fingía dormir, pero mis oídos seguían despiertos, como los de un padre que presiente la tormenta antes de que caiga el primer trueno. Una noche los escuché. Mi habitación da al pasillo, y la pared que nos separa es delgada como papel mojado. Las voces llegaban nítidas, aunque intentaban contenerlas. «No podemos seguir esperando, David», decía Patricia, impaciente. «Tu padre no va a durar mucho. Si seguimos con este juego, el dinero se esfumará». David respondió con calma fingida. «Tranquila. En cuanto firme los papeles de venta, todo será nuestro. Y si no firma, firmará. Confía en mí». Hubo un silencio breve. Y luego lo peor, una carcajada. «Eres igual que tu madre», dijo ella, siempre sabiendo cómo salirse con la suya. Y él, como si mi vida no hubiera valido nada, murmuró con frialdad. «Mi madre era una pobre ilusa. Por eso murió sin nada». Sentí como mis manos se cerraban en puños. Las uñas se me clavaron en las palmas. Mi hijo, mi propio hijo, planeando vender mi casa. El último rincón donde Isabel y yo compartimos amor y días buenos. Al día siguiente me levanté temprano y preparé café como si nada. Cuando Patricia entró en la cocina, me sonrió con su sonrisa vacía, esa que usa para esconder el veneno. «¿Dormiste bien, Ramón?» «Sí, hija», respondí con calma. «Soñé con Isabel». «Ah, qué lindo», dijo sin escuchar realmente, revisando su móvil. «Sí, me dijo que pronto iba a tener visitas». «¿Visitas?» «Sí, gente del banco, creo». Levantó la cabeza de golpe. «¿Del banco?» Yo sonreí. «Soñar es gratis, ¿verdad?» Vi cómo tragaba saliva. Un temblor casi imperceptible recorrió su mano. Por fin empezaban a temerme. Esa misma tarde usé el teléfono de Elvira para hacer una llamada. «Rogelio», susurré, «prepara los papeles». «¿Estás seguro, Ramón?» «Más que nunca». «Entonces mañana pasaré por tu firma. Hazlo sin que David se entere». «Por supuesto, todo quedará a tu nombre». Colgué con el corazón acelerado. No era miedo, era adrenalina. La misma que sentí cuando llevé a David al hospital por primera vez siendo niño, cuando Isabel tuvo fiebre y no había medicinas, cuando la vida me empujó 100 veces y aún así seguí de pie. Esa fuerza solo despierta cuando uno ya no tiene nada que perder. Esa noche volví a escuchar a la pareja hablando. Esta vez sus voces eran más agudas, más tensas. «¿Y si el banco los cita sin avisar?», preguntó Patricia. «No pueden, no sin mi autorización. No me fío de tu padre. Ese viejo no es tan tonto como parece». «Ese viejo», reí en silencio. Si supieran lo rápido que todavía pienso, se asustarían. A la mañana siguiente, cuando David se fue al trabajo, Patricia se quedó en casa. Me llevó el desayuno al cuarto, un gesto que en otros tiempos habría sido amable, pero que ahora olía a compasión envenenada. «Aquí tienes, Ramón», dijo. «Tienes que alimentarte bien». «Qué detalle el tuyo». «Hija», respondí usando la última palabra como un filo. La vi tensarse. Noté su incomodidad y supe en ese instante que la partida estaba cambiando de manos. Lo que nunca imaginaron es que, mientras ellos urdían su plan, yo llevaba semanas preparando el mío, y que muy pronto el silencio de esa casa iba a romperse, pero no a su favor. Patricia sonrió apenas, con ese gesto de fastidio que intenta disimular bajo maquillaje caro. «Dentro de unos días tendremos buenas noticias»,
anunció. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de noticias? Pregunté con inocencia calculada. De esas que cambian la vida, respondió, girando sobre sus tacones y saliendo del cuarto. Cuando se fue, levanté el plato que me había traído y lo escondí debajo de la cama. No confiaba en lo que llevaba dentro. El sabor de la comida era distinto, amargo, metálico. Mi instinto nunca me había fallado y no iba a empezar ahora, no a mis 77 años. Por la tarde, Elvira se acercó con un sobre. «Aquí está todo», susurró. Rogelio lo preparó. Lo abrí allí mismo, con los dedos temblorosos. Dentro estaba el documento que transfería la casa completamente a mi nombre, incluyendo una cláusula especial. En caso de mi fallecimiento, la propiedad pasaría a una fundación para hombres mayores en situación de vulnerabilidad. No a mi hijo, no a su esposa, a quienes realmente lo necesitan. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. Gracias, Elvira. No me des las gracias, Ramón. Solo prométeme que serás cuidadoso. Siempre lo fui, respondí, pero ahora también seré peligroso. Esa noche escribí una carta. La dejé sobre mi mesita, bajo el retrato de Isabel. Si un día no despierto, no lloréis por mí. No fui víctima. Fui testigo de mi propia guerra y la gané sin levantar la voz. Luego guardé otra carta en el armario, destinada a David. En ella le explicaba que ya sabía todo, que si algún día encontraba esa nota, sería porque lo había perdido todo, tal como me perdió a mí tiempo atrás. Cuando David regresó a casa, algo en su expresión había cambiado, una calma demasiado pulida, demasiado artificial, la clase de calma que precede a la violencia. «Papá», dijo con voz suave, «mañana vendrá gente del banco». «¿Ah, sí? Qué sorpresa», respondí con una sonrisa vacía. «Solo necesitamos tu firma, nada más». «Claro, hijo, firmaré lo que quieras». Sus ojos se iluminaron. Creyó que por fin me había rendido. Me tomó la mano, fingiendo ternura. «Sabía que ibas a entender». Le devolví la sonrisa. «Sí, hijo, lo entiendo todo». Cuando se fue a dormir, me quedé solo en la cocina, mirando la penumbra. El ruido del frigorífico llenaba el silencio como un recordatorio de lo que había empezado aquella noche. Pensé en Isabel, en sus palabras antes de morir. Hay batallas que solo se ganan cuando el enemigo cree que ya venció. Esa frase me acompañó hasta el amanecer, y cuando la luz llegó por la ventana, supe que era momento de ejecutar mi plan. Antes de dormir, recé en voz baja. No pedí justicia ni venganza. Pedí lucidez, porque el mayor castigo no siempre es la muerte. A veces es el remordimiento, y ese sería mi legado para David. El día amaneció con una calma inquietante. El cielo limpio, el aire quieto. La casa entera parecía contener la respiración. David salió temprano al banco acompañado de Patricia, dejando sobre la mesa una carpeta de documentos, la misma que, según ellos, pondría todo en orden. Me senté frente a la carpeta durante horas. No la toqué, solo la observé como si bastara mirarla para sentir el veneno que escondía. Sabía perfectamente lo que contenía: la venta de mi casa, la cesión de mi cuenta bancaria, la entrega final de mi independencia, su golpe maestro. Y lo mejor era que creían que yo iba a entregárselos con mis propias manos. Cuando regresaron, la tarde ya se teñía de tonos naranjas. Patricia traía ese perfume caro que siempre me revuelve el estómago. David caminaba con la arrogancia de quien cree haber ganado la partida. «Papá», dijo él con una sonrisa extrañamente amplia, «hoy es un día importante». «Ah, sí, sí», respondí, ocultando mi propio final bajo una calma milimétrica. Lo que no sabían era que el día importante era para mí, y no por las razones que ellos creían. «Vamos a terminar con los trámites. Ya no tendrás que preocuparte por nada», dijo David,
con ese tono paternalista que me revolvía el estómago. Patricia se sentó frente a mí y me miró fijamente, como quien vigila a un animal enfermo. «Solo falta tu firma», añadió, empujando la carpeta hacia mí. Y ahí, en ese instante, me temblaron las manos. Pero no por miedo. Era la emoción de un actor antes de su acto final. Tomé el bolígrafo, abrí los papeles y fingí leer sin comprender. «¿Y esto es del banco?», pregunté con voz débil. «Sí, papá, confía en mí», respondió David, mirándome como si fuera un niño torpe. «Claro que confío, hijo. Siempre lo hice», murmuré. Y firmé 1, 2, 3 veces sin protestar. Patricia sonrió satisfecha, convencida de que mi sumisión era real. «Así me gusta, Ramón, que cooperes». Cooperar. Qué palabra tan peligrosa, porque mientras ellos firmaban su propia trampa, yo ya había cerrado la mía. Cuando salieron a celebrar su victoria cenando fuera, fui a mi habitación, abrí el cajón del armario y saqué la copia de los documentos verdaderos, los que Rogelio había preparado días atrás, los que anulaban por completo las firmas que acababa de poner, los que devolvían mi casa, mi cuenta y mi vida a donde pertenecían, a mí. Rogelio lo había hecho todo con la precisión de quien conoce cada grieta de la burocracia española. «Ramón», me dijo por teléfono días antes, «cuando ellos presenten esos papeles, el sistema mostrará otros. Y créeme, el banco no discute con un hombre que tiene recibos guardados desde 1983. Guardé las copias en una caja metálica junto a las fotos de Isabel y mi libreta de ahorros. Cada firma, cada sello, cada movimiento era parte de una sinfonía silenciosa que pronto estallaría. Esa noche dormí poco. Escuché cuando llegaron riendo, chocando copas en la cocina. Desde mi cuarto oí a Patricia decir: «Ya está hecho. Mañana mismo pongo la casa a la venta». «Tranquila», respondió David. «Primero me transfieren el dinero. No quiero errores». «¿Y tu padre?». «Mi padre ya no tiene nada». Cerré los ojos. Me prometí que sería la última vez que lo escucharía hablar así. Al amanecer, Elvira llegó con paso rápido, disfrazada de repartidora. Llevaba una gorra y una bolsa de pan. «Aquí tienes lo que pediste», susurró. Dentro de la bolsa había un sobre con sellos notariales. «Documento registrado», decía en tinta azul. «¿Todo listo?», preguntó ella. «Todo», respondí. Nos abrazamos sin hablar. Dos viejos, cansados, pero aún vivos y peligrosos. Elvira se fue por la puerta trasera justo cuando escuché la cerradura principal girar. David había vuelto. «Papá», dijo entrando, «hoy vendrá el agente inmobiliario». «¿Para qué?». «Para tasar la casa». «Ah, qué bien», respondí. «Así sabrán cuánto vale lo que fue mi vida». Me miró con irritación. «No empieces, papá, no lo arruines». «Yo nunca arruino nada, hijo, solo observo». Esa tarde el agente recorrió la casa tomando fotos, midiendo, preguntando cosas. Yo lo seguía en silencio, viendo cómo sus manos tocaban las paredes que Isabel había pintado, el marco donde aún se veía mi letra, los escalones donde David dio sus primeros pasos. Era como ver a un extraño diseccionar mis recuerdos. Cuando terminó, Patricia firmó unos papeles y lo acompañó hasta la puerta. David se quedó atrás revisando documentos. «¿Estás contento, hijo?», pregunté. «Por supuesto. Esto nos dará una vida mejor», respondió con arrogancia. «¿Mejor para quién?», dije en voz baja. David levantó la vista, molesto. Yo sonreí. Aquel día, por fin, entendí que él todavía no sabía nada, y que lo peor para él aún estaba por empezar. «¿Mejor?», pregunté. «¿A ti o a vosotros?». «A todos», respondió David sin levantar la vista de los papeles. «¿Y dónde viviré yo?», insistí. «En la residencia que vimos el otro día». «Ah, claro, esa con rejas en las ventanas, muy acogedora». Su silencio fue mi respuesta.
Lo miré fijamente. No había amor en su rostro, solo una máscara de ambición, y detrás de esa máscara, una sombra que ya no reconocía. Esa noche me encerré en mi cuarto. Saqué una libreta vieja y escribí una sola frase. El poder no lo tiene quien manda, sino quien sabe esperar. Luego encendí la radio. Una canción antigua, la favorita de Isabel, llenó la habitación. Por un momento me sentí en paz, casi feliz. Pero antes de dormir me prometí algo. Cuando todo terminara, cuando el teatro se derrumbara, no levantaría la voz. No haría falta. Mi silencio sería más fuerte que cualquier grito. A la mañana siguiente, David recibió la llamada que lo cambiaría todo. «¿Cómo que los documentos no son válidos?», gritó desde el salón. «Eso es imposible». Yo, desde el pasillo, fingí sorpresa. «¿Pasa algo, hijo?». Él me miró con una mezcla de furia y desconcierto. «El banco dice que las escrituras están a tu nombre y que yo no puedo hacer ningún trámite sin tu autorización». «Ah, qué raro», respondí sirviendo café. «Quizás hubo un error». «¿Qué hiciste, papá?». «Nada, hijo. Solo firmé lo que me diste». «¿No era eso lo que querías?». Patricia entró corriendo, pálida como una vela. «David». El agente inmobiliario llamó. Dijo que la venta se congeló. «¿Qué?». «El sistema dice que la propiedad está registrada como bien protegido por una fundación». El rostro de mi hijo se transformó. Las venas se le marcaron en el cuello como raíces secas. Golpeó la mesa, tiró los papeles, gritó mi nombre. Yo solo lo observé en silencio, con el corazón en calma. La máscara ya había caído. Mientras ellos discutían, me senté junto a la ventana con una taza de té caliente. El sol entraba por el cristal, tibio y amable. Por primera vez en años, sentí que esa casa me pertenecía otra vez. La mañana siguiente empezó con gritos mezclados con llamadas telefónicas, portazos y los pasos furiosos de David recorriendo la casa como un animal herido. Yo estaba en la cocina, removiendo mi café, cuando lo vi entrar con los ojos desorbitados. «¿Qué hiciste, papá?», vociferó. «¿Qué demonios hiciste?». «¿Qué ocurre, hijo?». «No te hagas el inocente». «El banco bloqueó mis cuentas. No puedo acceder al dinero». Levanté la vista con calma. «Qué raro, David. Quizás el banco sospechó algo. Tú los llamaste. Tú moviste los papeles». «Yo no sé nada de esas cosas, hijo. Ya te dije que estoy viejo. Y no entiendo de trámites». Sus manos temblaban. Estaba rojo, fuera de sí. Patricia entró detrás de él, el rostro pálido, los labios tensos. «Nos están investigando», susurró. «¿Qué?», pregunté fingiendo sorpresa. «El banco reportó movimientos irregulares y hay una denuncia por falsificación de firmas». David la miró como si fuera a matarla. «Te dije que borraras todo. Te dije que lo hicieras bien. No me culpes, fue él. Ese viejo lo planeó todo». Me reí bajito. No pude evitarlo. Una risa seca, vieja, amarga, pero libre. Un sonido que llevaba años encerrado. «Claro que lo planeé», dije finalmente. Sus rostros se quedaron congelados, como si no entendieran la simple verdad. El anciano al que creyeron débil era el único que sabía jugar la partida. «Lo planeé», repetí, mirándolos a ambos a los ojos. «¿Qué esperabais?». «¿Qué dijiste?», preguntó David, incrédulo. «Dije que lo planeé. Desde el día en que me quitaste las llaves». El silencio fue absoluto. Ni siquiera el reloj de la pared se atrevió a marcar la hora. Patricia fue la primera en reaccionar. «No puede ser», murmuró. «No tenías cómo hacerlo». «Oh, querida», respondí con una calma que la desarmó. Cuando un hombre pasa 77 años resolviendo la vida solo, aprende a hacer muchas cosas. David dio un paso adelante, rojo de furia. «Nos has arruinado, nos dejaste sin nada». «No, hijo, yo no os arruiné, os arruinasteis solos. Era por tu bien,
escupió él. Reí, esta vez más fuerte. Mi bien no está en el dinero, David. Mi bien está en no tener que mirar a mi hijo y sentir vergüenza. Sus ojos se tiñeron de rabia. Por un segundo pensé que iba a golpearme. Patricia lo agarró del brazo, nerviosa. «No te atrevas, David. Cállate», gritó él empujándola. Ella cayó al suelo, golpeándose el hombro. Me levanté despacio, sin perder la calma. «¿Ves, hijo? Eso es lo que has hecho con tu vida. Te has convertido justo en lo que juraste no ser. Un hombre violento, ciego por la ambición». Patricia se levantó llorando. «No me mires así, viejo desgraciado. Tú arruinaste todo». «No, Patricia», dije. «Solo os quité lo que nunca os perteneció. Vas a pagar por esto», gritó ella mientras corría hacia el teléfono. «Llamaré a la policía». «Perfecto», respondí. «Diles que revisen los documentos que tú misma falsificaste». Su mano se paralizó en el aire. David la miró, confuso. «¿Qué dice, Patricia?» Ella guardó silencio. Yo di un paso más. «Sí, hijo. Ella fue quien firmó en tu nombre los primeros papeles. Quien te empujó a usar mi cuenta. Ella quería la casa, no tú». «Eso no es verdad», balbuceó Patricia. «No la escuches». «Revisa tu correo, David», añadí. «Rogelio te envió copias de todo». David me miró sin saber si creerme, pero su duda bastó. Patricia, presa del pánico, corrió a la habitación y cerró la puerta con llave. La escuché llorar y golpear el suelo. Era el sonido más dulce que había oído en años. David se dejó caer en una silla. Tenía la mirada perdida. Por primera vez en mucho tiempo no vi al hombre soberbio que me despreciaba, sino al niño que una vez lloró entre mis brazos. «¿Por qué lo hiciste, papá?», susurró. «Porque me dejaste sin nada, tú y ella. Yo solo quería ayudarte». «Querer ayudar no es querer adueñarte de la vida de otro», continué. «Eso, hijo, eso es robo». Sus lágrimas comenzaron a caer. Y aunque me dolió verlo así, no me acerqué. Esa vez le tocaba a él aprender lo que significa sentirse solo. Horas después, llegó la policía. Sirenas, vecinos asomados a las ventanas, preguntas. Patricia intentó culparme, pero los documentos hablaban por sí solos. Firmas falsificadas, movimientos extraños, audios guardados, todo perfectamente ordenado. Los agentes se la llevaron primero. Patricia gritaba, insultaba, lloraba. David intentó detenerlos, pero uno de los oficiales le dijo: «Usted también debe acompañarnos. Hay denuncias a su nombre». David me miró antes de irse. Una mirada vacía, como quien de repente entiende lo que perdió. La casa quedó en silencio. Me senté frente al frigorífico. Abrí la puerta. Dentro seguía el bloque de hielo que había usado aquella noche, ahora casi derretido. En su interior, aún conservaba un trozo de papel con las primeras pruebas de su traición. Lo saqué, lo puse sobre la mesa y lo observé mientras goteaba. Cada gota era una historia, cada historia, una herida, y cada herida, por fin estaba cerrándose. Observé cómo el bloque de hielo se derrumbaba lentamente, gota a gota. Era como ver cómo el pasado se derretía frente a mí, perdiendo su forma, dejando solo aquello que realmente importaba. Tomé el teléfono y llamé a Elvira. «Ya está hecho», le dije. «¿Estás bien?» «Sí, más de lo que he estado en años». Ella guardó silencio un instante y luego preguntó: «¿Y ahora qué harás?» «Vivir, Elvira, simplemente vivir». «Te lo mereces, Ramón». Colgué y me quedé mirando por la ventana. El limonero seguía en pie, fuerte, con flores nuevas y brotes frescos. El mismo árbol que Isabel y yo plantamos cuando David nació. Era un símbolo cruel y hermoso. La vida sigue aunque las raíces estén heridas. Antes de dormir, me miré en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo, me reconocí. No vi al hombre quebrado ni al padre abandonado.
sino al superviviente que logró justicia sin levantar la voz. Escribí una última frase en mi cuaderno. Al final no grité para que me oyeran. Guardé silencio, y ese silencio fue mi venganza. Apagué la luz y dormí profundamente, como quien por fin cierra los ojos sin miedo. Han pasado 3 semanas desde aquella mañana. 3 semanas desde que la policía se llevó a David y a Patricia, desde que los gritos llenaron la casa y medio vecindario se enteró de lo que había ocurrido. Desde entonces, la casa volvió a ser mía, pero no era la misma. El silencio que antes me dolía, ahora me protegía. Era mi escudo, mi paz. Cada día me levantaba temprano, preparaba café y abría las ventanas para dejar entrar el sol. Las cortinas volvían a moverse con libertad. Los cuadros, antes escondidos, regresaron a su sitio y el aroma a jazmín volvió a llenar los rincones. Era como si Isabel caminara otra vez por los pasillos, sonriendo en cada rayo de luz. A veces me sentaba en la entrada para mirar el limonero. El viento movía sus ramas con una dulzura que me hacía llorar. Llorar sin rabia, solo con alivio. Por primera vez en muchos años, mi vida me pertenecía. Una tarde, Elvira llegó con un gesto extraño, los ojos húmedos y el paso lento. «Ramón», dijo dejando su bolso sobre la mesa. «David ha salido de la cárcel». Asentí. «Sí». Firmó un acuerdo, según dijeron. Patricia se declaró culpable y a él lo exoneraron en parte. No sentí odio ni alegría, solo un vacío sereno, como cuando se cierra un libro que ya no duele. «¿Sabes dónde está?», pregunté. «Dicen que venía hacia aquí». Supe entonces que el destino no había terminado conmigo. Anochecía cuando escuché un golpe suave en la puerta. No era arrogante ni impaciente, era un golpe tímido, casi tembloroso. Abrí. Ahí estaba David, más delgado, los ojos hundidos, la mochila vieja colgada del hombro. «Papá», susurró. No dije nada, solo lo miré. Por un instante, vi al niño que se escondía detrás de mis piernas cuando tenía miedo, al niño que dormía abrazado a mi brazo. Él bajó la cabeza. «No vengo a pedir nada», dijo. «Solo quería verte». «¿Y eso qué cambia?», pregunté. «Nada». Pero necesitaba hacerlo. Entró despacio, como si la casa lo observara. Tocó el respaldo de una silla, la mesa, la estufa. «Todo está igual». «Sí», respondí. «Lo que cambia no siempre se ve». Se sentó frente a mí. No hablamos durante un largo rato. El silencio pesaba, pero no hacía daño. Al fin, él lo rompió. «Tenías razón». «¿Sobre qué?». «Sobre Patricia, sobre todo. Ella me usó». «No lo hizo sola», respondí con calma. «Tú se lo permitiste». David tragó saliva y asintió. «Lo sé, papá». Y por primera vez en años, volvió a mirarme como un hijo. «Fui un cobarde», dijo David con la voz rota. «Quise tenerlo todo, y perdí lo único que importaba». «¿Y qué era eso?», pregunté. «Tú». Por primera vez en años, mis ojos se llenaron de lágrimas. No por tristeza, sino por el peso inmenso de escuchar lo que creí que jamás oiría. David se inclinó hacia mí y me tomó la mano. Su piel estaba fría, como si el mundo le hubiera arrebatado el calor. «Perdóname, papá», susurró. «No puedo deshacer lo que hice». «No, no puedes», respondí con serenidad. «Pero puedes aprender a vivir con ello». Me miró con unos ojos que no recordaba. Eran sinceros. La misma sinceridad que Isabel veía en los míos cuando cometía un error y venía a disculparme. Por un instante sentí una chispa de ternura, pero duró poco. El daño seguía ahí, profundo, irreparable. «¿Dónde vas a quedarte?», pregunté. «No lo sé», respondió. «Solo quería verte. Y ahora me iré. No quiero ser una carga para ti otra vez». «Ya lo fuiste una vez, hijo», le dije. «No lo vuelvas a hacer». Él bajó la cabeza. «Lo sé, pero si algún día quieres verme».
David, lo interrumpí. Un hijo puede perderlo todo. El trabajo, el dinero, incluso el amor. Pero cuando pierde el respeto de su padre, no hay regreso. Asintió, mordiéndose el labio para contener las lágrimas. Se levantó despacio, caminó hacia la puerta y antes de salir, murmuró: «Gracias por seguir vivo. No merecía que lo hicieras». Y se fue. Esa noche me quedé en el porche mirando las estrellas. El viento movía las ramas del limonero y en ese susurro encontré consuelo. Elvira llegó más tarde, con una manta sobre los hombros. «¿Te dijo algo?» «Sí», respondí sin mirarla. «Que me daba las gracias por seguir vivo». «¿Y qué le dijiste?» «Nada. A veces el silencio es la única respuesta posible». Nos quedamos así, sin hablar, hasta que ella murmuró: «¿Lo perdonaste, Ramón?» Tardé en responder. «No lo sé, pero tampoco lo odio. Quizá eso sea lo más parecido al perdón». Días después, llegó una carta sin remitente. Dentro, una foto. David sentado junto al limonero. Debía de haberse tomado antes de marcharse. En el reverso, con su letra temblorosa, escribió: «Siempre fuiste más fuerte de lo que creí». Sonreí. No de felicidad, sino de comprensión. Porque al final, el amor de un padre no desaparece, se transforma. Ya no era la devoción ciega de antes. Era una forma serena de decir: «Ya te solté». Esa noche anoté en mi cuaderno: «La caída de un hijo no siempre se escucha. A veces, solo se siente como el eco de un corazón que se quiebra, pero sigue latiendo». Guardé el cuaderno en el cajón, junto a las fotos de Isabel. El pasado estaba completo. La herida, por fin, cerrada. Y aunque no sabía si David volvería algún día, entendí algo importante. Yo ya no lo esperaría. El invierno llegó temprano aquel año. Las mañanas eran frías, los amaneceres grises, y el aire traía un silencio que solo las almas cansadas entienden. Pero por primera vez en mucho tiempo, el frío no me dolía. Era un frío distinto, limpio, como si lavara lo que quedaba del pasado. Han pasado 6 meses desde la última vez que vi a David. No he vuelto a saber de él. Tampoco lo espero. Pero cada mañana, cuando preparo el café, miro hacia la ventana con una sensación extraña. La certeza de que sigue ahí afuera, en algún lugar, respirando el mismo aire que yo. No con rencor, solo con distancia. La distancia necesaria para sanar. Después de todo lo ocurrido, entendí que no quería morir en silencio ni rodeado de recuerdos vacíos. Así que abrí las puertas de mi casa, literalmente. Un día, Elvira llegó con una mujer mayor que lloraba en un banco de la plaza. Su hijo la había echado de casa. Tenía los ojos llenos de vergüenza, como si el mundo fuera culpa suya. La dejé pasar, le preparé un té caliente y sin pensarlo, le dije: «Puedes quedarte aquí unos días, mujer». Después vino otra, y luego otra. Y cuando quise darme cuenta, mi casa, esa misma que mi hijo quiso vender como si fuera un trasto viejo, se había convertido en un refugio. Un hogar para mujeres olvidadas. Mujeres a quienes la vida trató igual que a mí. Con dureza, pero no con derrota. Cada noche las oigo reír, cocinar, cantar coplas antiguas. La casa respira vida otra vez, y en cada una de ellas veo un pedacito de mi propia historia. Hace poco vino un periodista local. Había escuchado hablar de la Casa de los Valientes, como la llaman en el barrio. Me pidió que le contara mi historia. Reí. Le dije que no era una historia de venganza, sino de memoria. Le conté que un día mi hijo quiso quitarme todo, mi dinero, mi casa, mi voz, y que sin saberlo, me devolvió lo que nunca debí perder, mi dignidad. El periodista tomó notas en silencio. Antes de irse, me preguntó: ¿lo perdonó don Ramón? Sonreí con calma. Perdonar no siempre es abrazar, le dije. A veces perdonar es poder pronunciar su nombre sin que le tiemble a uno el alma.
Cada atardecer salgo al porche y miro el limonero. Sigue ahí, firme, con sus ramas cargadas de fruto. A veces me acompaña Rosa, una de las mujeres que viven ahora aquí. Siempre dice: «Este árbol no se muere nunca, Ramón». No respondo. El árbol está acostumbrado a sobrevivir a las tormentas. Rosa me toma la mano, y en ese gesto simple encuentro todo lo que necesito para seguir adelante. Elvira falleció hace un mes. Su salud se apagó despacio, como una vela que ya dio toda su luz. Sus últimas palabras fueron para mí: «No dejes que te olviden, Ramón. Que sepan que un hombre mayor también puede cambiar su destino». Le prometí que así sería, y he cumplido. Cada mujer que llega aquí escucha mi historia, no como una tragedia, sino como una advertencia. El amor no debe doler, ni siquiera cuando viene de un hijo. A veces, en las noches frías, me despierto seguro de haber oído pasos en el pasillo. Pienso que es el viento, pero otras veces estoy convencido de que es David, no entrando, no pidiendo nada, solo pasando en silencio, como quien quiere asegurarse de que su padre sigue vivo. Y aunque nunca abro la puerta, sonrío, porque el amor entre un padre y un hijo, aunque esté roto, nunca desaparece del todo, solo cambia de forma. Hoy cumplo 78 años. Las mujeres del refugio me prepararon una tarta, cantaron, me abrazaron y escribieron una frase en una cartulina: «Gracias por devolvernos la esperanza, Ramón». No pedí más regalo que ese. En esas palabras estaba todo lo que había buscado durante una vida entera: respeto, cariño, paz. Por la noche, cuando todas dormían, abrí mi cuaderno una vez más. Las páginas estaban llenas de tachaduras, lágrimas secas y letras torcidas. Escribí: «No nací para ser mártir, sino para recordar que la vida no se detiene con el dolor, se reinventa, y un padre puede perderlo todo, menos la fuerza de levantarse». Apagué el fuego, me cubrí con una manta y me quedé mirando las brasas que aún chispeaban. El invierno seguía afuera, implacable, pero dentro de esta casa había calor humano, el calor de quienes sobrevivimos. Cerré los ojos y susurré: «Isabel, ya puedes descansar. Nuestra casa está llena otra vez, no de dinero, sino de vida». Y así terminó mi historia. Una historia que comenzó con una humillación y terminó con una victoria silenciosa. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Si esta historia te conmovió, dale like y suscríbete al canal para seguir acompañando relatos de mujeres que, como yo, aprendieron que nunca es tarde para recuperar la voz. M.